Ya, buenos días compañeros, buenos días profesor. Ya, me tocaron las fechas 1908 y 1909. Ya, el Día Internacional de la Mujer está particularmente ligado a un grupo de mujeres del Partido Socialista Norteamericano, que ellas crearon un programa de reflexión y acción que lo denominaron Woman Day, que con el objetivo de estar a favor del sufragio femenino y en contra de la esclavitud sexual. Su primera junta se realizó el 3 de mayo en el Teatro Garnier para hacer campaña por todo lo antes dicho. Ya, la Woman Day surge para combatir con los derechos de las mujeres y por el derecho de la trabajadora, por sus derechos de trabajadora, porque a ellas las hacían trabajar muchas horas y ellas solo querían trabajar, igual no era mucho lo que pedían porque querían 10 horas solamente, que igual está sobre lo que uno debería trabajar. En 1909 se vivió la primera gran lucha que se denominó la sublevación de las 20.000, que fueron las mujeres que apoyaron esta causa, que eran dominadas, o sea, lideradas por la Woman Day. En 1910, Dinamarca, Copenhague, se realiza la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas, donde se presenta una propuesta del Partido Socialista norteamericano. Sus delegadas Lena Morrow y May Wood establecen el Día Internacional de la Mujer. Esta propuesta es apoyada por Clara Zetkin. En Estados Unidos se celebra el Woman Day la última semana de febrero, hasta 1914. En 1911, en Europa, el primer Día Internacional de la Mujer se celebra el 19 de marzo, excepto en Alemania, Dinamarca, Australia y Suiza, porque ahí en esa fecha se conmemora el levantamiento de Prusia. En Alemania, el periódico La Igualdad, dirigido por Clara Zetkin, tiene una tirada de 100.000 ejemplares ese día. Y en Berlín se realizan más de 45 manifestaciones. En esa misma fecha, en 1911, en la fábrica Trangler de Nueva York, sucede la tragedia. El 25 de marzo de 1911. Mueren 146 mujeres y 71 quedan heridas de gravedad. Un año antes a ese acontecimiento, habían tratado de realizar una huelga, las trabajadoras del sector textil, y sin haber tenido, no les resultó. En esa huelga ellos exigían que se hicieran legales los sindicatos y se respetaran, se mejoraran las condiciones laborales y los sueldos. En Rusia se empezó a celebrar el Día Internacional de la Mujer, también en pro de la paz, ya que en ese momento estaba la Primera Guerra Mundial, y así poder ayudar a las mujeres que todavía eran reprimidas a sus derechos. En Europa, en cambio, se celebró el año siguiente, recordando la muerte que ya dijo mi compañera en la fábrica textil, ya que solo ellas reclamaban 10 horas de trabajo y no 15 como tenían, para así poder pasar más tiempo con sus hijos. En Alemania, Suecia y Rusia se celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo del año siguiente. A partir del 8 de marzo queda instituido como el Día Internacional de la Mujer comunista. A partir de los años 20 se celebra con gran despliegue en los países básicamente comunistas, ¿ya? Los países comunistas son los impartidores de celebrar luego el Día Internacional de la Mujer, ¿ya? Y ellos son los que básicamente abordan o dan el vamos a que esto se celebre y sea ejecutado hasta el día de hoy. Entre 1930 y 1931, específicamente en Uruguay, varias mujeres sindicalistas realizaron actividades que tienen un aspecto más de manifestación y en lo que es hacer conocer la vulnerabilidad que ellas tienen con respecto a sus derechos en lo que es en el ámbito laboral.
En Cuba, en el año siguiente, en 1931, gracias a la activista Panchita Batet y Josefina Madera, se celebra el Día Internacional de la Mujer, el cual, como dijeron mis compañeros anteriormente, se celebra el 8 de marzo. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que tiene un aspecto más de conmemoración que de celebración, debido al trasfondo que tiene, debido a las consecuencias que conlleva celebrar el Día Internacional de la Mujer. En 1946 en Uruguay se realiza la Unión Femenina de Uruguay, el cual se asume las responsabilidades del día de las actividades realizadas el 8 de marzo. En 1964 en México, con motivo del 8 también de marzo del Día Internacional, se difunde el ligamento a la mujer mexicana para crear una organización unitaria a las mujeres de este país. Y en 1971, en un discurso realizado en México también, pronunciado en un acto conmemorativo celebrando el Día Internacional de la Mujer, la escritora Rosario Castellano menciona la frase que la mujer mexicana no es considerada mujer si es que no asumía la maternidad. En 1972, en Italia fue un hito muy importante, ya que se realizó la primera manifestación femenina. Y posterior a eso, el Frente Feminista hicieron una celebración para conmemorar esta fecha, que fue el 8 de marzo. Luego, en Uruguay, en 1974, se vivía un escenario completamente distinto, ya que más que hito, fueron como anécdotas que se vivieron. En 8 de marzo, las celebraciones no se daban de una manera abierta, sino que se daban a puerta cerrada. Quiere decir que hay una diferencia entre idealismos de países. Uruguay se veía que era un lado más conservador en esa época, más quitado. En 1971 Puerto Rico tuvo la primera celebración feminista, que fue el 8 de marzo, y fue integrada por el conjunto de mujeres integradoras. En Nueva York, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Eso fue en 1975. Bueno, en Uruguay se creó un movimiento de mujeres y entidades públicas, ¿ya? En el sentido de que para que se pudiera conocer lo que la mujer hacía por el mundo, ¿ya? En vez de celebrarse el 8 de marzo de 1966, se celebró en abril en el Teatro Solís, ya que por movimientos políticos no se pudo celebrar en esa fecha, ¿ya? Y en Puerto Rico, mediante una ley, se crea el Día Internacional de la Mujer y se oficializa dentro del país lo que era este día como importante. En 1976, en Bélgica, en el Palacio de Congreso de Bruselas, se realiza desde el 4 al 8 de marzo el Tribunal Internacional de Crímenes contra la Mujer, donde tiene una parte activa la Liga de Mujeres de Simone Beauvoir, quien en su discurso destacó la trascendencia que tiene el tribunal, considerándolo como el inicio de la descolonización de la mujer. En 1978 en Chile, en el Teatro Caupolicán de Santiago, diversas organizaciones de mujeres se reúnen para conmemorar el 8 de marzo, acto que constituye por la primera celebración bajo la dictadura del presidente de ese año, Pinochet.